Bienvenidos, bienvenidos, estamos listos, vamos a esperar a que la gente empiece a conectarse. Santiago, puedes compartir esta transmisión en tu muro. Bienvenido, Santiago Leal, un artista maravilloso con el que estaremos hablando hoy, del que aprenderemos mucho y del que nos inspiraremos a romper los esquemas definitivamente y hablar desde un punto de vista mucho más contemporáneo y atrevido además, porque romper esquemas significa de alguna manera meterse a explorar universos que para muchos pueden resultar absurdos o sin sentido, o pueden alejarse de lo que es realmente el arte. Lo digo desde el punto de vista de ciertos críticos, de ciertas mentes, de ciertos observadores que aún no están educados para la magnitud de los lenguajes que hoy en día se pueden utilizar para abordar una obra artística. Ya empezó a llegar gente, ya empezó a conectarse, ya se empezaron a conectar los primeros. Ya hay saludos desde distintas partes, desde Madrid, qué bueno, genial, muchísimas gracias, Odette. Quiero darle la bienvenida a los que ya están conectados, a Odette Ferré, obviamente, Arts and Culture Management, que allá está en Madrid, siempre haciéndonos difusión de todos estos contenidos. Y, en fin, como les dije, está Santiago Leal con nosotros. Bienvenidísimo, Santiago Leal. Es un gusto de verdad poder compartir este rato contigo. ¿Cómo va todo? Maravilla, en serio, muchas gracias por la invitación. Y me parece divertido poder mostrar mi trabajo y poder realmente volver a ver mi trabajo. Uno ya se acostumbró a no ver nada de lo que uno hace. Y estos son los espacios maravillosos que a uno le da la vida para poder decir como, ok, voy a mirar lo que realmente he hecho en estos últimos 15 años. Genial, es un recuento maravilloso. Ahí acabé de ver que estás un poco lento, entonces démosle un momentico a esta tecnología para que se acople bien. Ahí te estoy oyendo ya perfecto y te veo en video bien. Quiero que de pronto nos cuenten allá las personas que nos están viendo si nos oyen bien, si nos están viendo bien, como para que empecemos ya sin ningún tipo de tropiezos. Bueno, pero mientras tanto, mientras nos dan ese feedback, voy a hablarles un poco de Santiago, de la vida de Santiago, de su carrera, de sus estudios. Santiago es un artista plástico de la Universidad de los Andes y aparte de eso es máster en Bellas Artes en Chelsea College of Art and Design en Londres. Santiago nació en Bogotá en 1983 y estudió, como les dije, en la Universidad de los Andes, pero consiguió la beca del Banco de la República y así fue que logró hacer su maestría en Chelsea College of Art. Su obra es multifacética y multimedial, ya se darán cuenta de qué se trata este término, y en ella refleja ilusiones de ideales de vida, incluyendo sueños utópicos donde la mayoría terminan en desencantos. Vamos a detenernos un poco en esa manera de afrontar las obras y en esas reflexiones que Santiago hace para producirlas, esos puntos de partida y esos finales también, esos puntos de llegada. Su trabajo se basa en la eterna búsqueda de la definición del comportamiento humano. Es un gran observador de todo lo que pasa a su alrededor. Él piensa que la vida es el momento que existe entre las exploraciones de los deseos como búsqueda de motivaciones para explorar el mundo.
Entre 2013 y 2019 ha estado dando clases de artes electrónicas, pero ya hace un año decidió volver a producir obra de tiempo completo, dedicarse a lo que realmente le apasiona y en lo que se siente más cómodo. Santiago, hice una breve introducción, una breve reseña, como para que las personas que nos están oyendo se hagan una pequeña idea de lo que viene. Santiago, empecemos por, por ganarse la beca del Banco de la República. Como un joven artista recién egresado participa y ya se siente con los argumentos y con la solidez para participar de un premio, digamos, tan exigente? ¿Y qué trabajo fue? ¿Y cómo fue recibir esa noticia y ese cambio radical de vida para irse a vivir a Londres? Yo, pues gracias por la presentación. Y yo, lo que pasó es que finalmente yo comencé a mostrar mucho tiempo antes de graduarme. Entonces, como comencé a mostrar mucho tiempo antes de graduarme, ya tenía un cuerpo de trabajo bastante amplio. Eso fue en el 2010 que me ganó la beca, y en el 2000, pues del 2010 al 2011 estuve en Londres y fue bastante entretenido, pero yo ya había hecho muchas cosas, pero Londres sí cambió totalmente mi manera de mirar el trabajo y realmente cómo trabajar en lo que hacía. Yo es que comencé fue haciendo como una exploración del mundo, y eso es lo único que he hecho en los últimos años. Me he puesto a mirar el mundo y querer mirar mi mundo de un lado hacia el otro. Entonces, pues comencé haciendo viajes, y a los 19 años le di la vuelta al mundo en 76 días. Y comencé a mirar cómo podía mirar como pequeños puntos y como pequeños apartados de lo que me interesaba, que me podía explorar el mundo. Y entonces de esos apartados comenzaron a llegar obras, y por eso comencé a mostrar hace mucho tiempo. Pues yo comencé a los 20 años, a los 21 años, a mostrar ya en galerías, y en el 2000, si no estoy mal, es 2010, tuve individual en NS Arte. Y en la individual de NS Arte, pues solamente habían, la mía era la tercera que pasaba. Y ahí fue cuando el Banco de la República, pues yo ya había mandado los papeles antes, pero ahí es cuando el Banco de la República me dice que me da la beca y que finalmente pues me puedo ir a estudiar donde yo quisiera. De alguna manera eso funciona, simplemente uno ya tiene como los papeles preaprobados de la maestría, y si finalmente a uno le dan la beca, pues le pagan eso, y no solamente es la parte de dinero, sino que también es una ayuda tanto en publicidad como en muchas cosas. El banco había comprado 4 obras mías un tiempo atrás, y eso también me ayuda a que pues finalmente pueda mostrar más, porque pues la hoja de vida iba creciendo poco a poco. Cuando llega a Londres y habla de ese cambio, de ese cambio mental y de estructura, eh, de la manera en la que traía, cómo fue esa con la que volvió. Se va con una estructura a Londres, que es la que trae de la universidad, y después de los estudios allá, llega a un país que sigue igual de convulsionado, unas veces más y otras veces menos, pero esto es casi un comportamiento permanente. Y cómo enfrenta entonces esa nueva realidad desde el arte, con todo el conocimiento que trae y con el bagaje que da además el hecho de vivir en otras culturas y entenderlas. Pues al comienzo y hace unos años diría que me fui desordenado y llegué ordenado, pero ahora pienso que me fui ordenado y llegué desordenado. eh,
de alguna manera, la estructura de cómo hacía mi trabajo antes era una estructura que era un poco menos lineal. Era una estructura que yo quería hacer algo y finalmente trabajaba para poder hacerlo y comenzaba como a mirar cómo podía como realizar el trabajo que quería. Entonces hacía instalaciones en espacio abierto. Puedo compartir la presentación. Claro. Listo. Entonces, digamos, estos fueron parte como de mis viajes y comencé, yo lo primero que comencé haciendo y como el punto como de estructura que yo tenía antes, eran estos trabajos como en T. A mí me interesó, yo viví en París durante un tiempo, como en el 2007, 2008, no me acuerdo, y me interesó comenzar a retratar mi cotidiano a partir del té. Entonces encontré que todos los días me tomaba una bolsa de té. Entonces o guardaba la bolsa de té o hacía un dibujo a partir de la bolsa del té. Y de ahí comienza como toda una serie grande. Entonces tenía una estructura donde todo era como mentalizado y con una estoy obsesivo compulsivo. Entonces todo era, todos los días se repite una cosa. Ya cuando llego a Londres, la manera de repetir las cosas se vuelve mucho menor y comienza a pasar donde comienzo a investigar primero en el tema que quiero y después del tema comienzan a salir como los objetos. Es otra manera como de reaccionar en la obra. Antes funcionaba, quiero hacer esta obra, comienzo a hacer la investigación, pero comienzo a hacer la obra al mismo tiempo que la investigación. En Londres comienza a parecer que comienzo a hacer la investigación y cuando ya acabo la investigación, sí comienzo a hacer la obra. Y por eso digo que es un orden-desorden. Ahora, digamos, es mucho más rizomático y hago lo que pase. Comienzan a pasar otras cosas. Y la realidad del país, ¿cómo lo toca? Porque es que aquí estamos viendo un poco un trabajo íntimo del día a día, de lo cotidiano, de las experiencias que está viviendo en una ciudad en la que el té y esta bebida hace parte de la cultura y de la cotidianidad. Aquí pues tenemos otras dinámicas y cuando llega a Colombia de pronto suelta un poco eso, esa temática íntima y se dedica a explorar universos mucho más amplios y externos, una mirada hacia afuera. ¿Cómo es ese cambio entre mirar y estar de alguna manera muy consciente del mundo interior y de la pues, comunicación casi como consigo mismo y después decir voy a partir de mi observación del mundo y voy a empezar a reflejar eso afuera? Complicado, no sé, porque pienso que al comienzo no tenía otra manera de explorar el mundo aparte de verme el ombligo. Pues no sabía, no tenía una educación lo suficientemente como amplia del mundo aparte de mi mundo. Digamos, como Borges siempre dice que lo mejor que uno puede hacer es primero explorarse a uno mismo después para poder explorar el mundo. Es como el comienzo, pues comencé a mirarme a mí, comencé a mirarme cómo yo reacciono hacia los otros y a partir de eso comencé a ver que ya mi mundo no me interesaba tanto, me interesaba mucho más el mundo de lo otro que veía. Mundo, mi mundo era un poco banal y un poquito menos importante de poder decir como, uy, en la cantidad de años que hay y en todas las culturas que hay, pues hay historias mucho más divertidas para poder explorar y por eso comienzo a explorar otras cosas. Y comienzo a explorar en universos un poco como paralelos. Entonces voy a saltarme muchas cosas y me voy a ir como en la exploración. Cuando comienzo a explorar el mundo, comienzo a explorar el mundo de muchas maneras, pero digamos que esta sería la primera exploración como donde pienso que exploro al mundo y es una cometa donde la cometa comienza a volar. Esto es en Isla de Pascua y comienzo a hacer exploraciones en espacios abiertos
y comienzo a mirar qué se puede hacer en esta exploración de querer contar historias de otros y contar historias de otras épocas. Aquí estamos viendo un trabajo en videoarte, un videoarte que se llama El hombre pájaro, si no estoy mal. Sí. Y de alguna manera esa mirada hacia afuera y esa mirada hacia el cielo y esa necesidad, digamos, de despegar los pies de la tierra, volar, que ha sido además una obsesión para los seres humanos siempre, corresponde de pronto también a la necesidad suya de despegar los pies de la tierra, digamos, dejarse ir, esa libertad, ese rompimiento, digamos, del esquema específico del arte en donde lo material, digamos, tiene que existir de alguna manera, o para muchas personas, pues este medio alternativo no significa porque no tiene esa materialidad. Aquí se dejó ir y cómo fue, digamos, enfrentarse a esta exploración del video ya como un medio alternativo para poder expresar una idea, para poder expresar su obra. Pero pues es que creo que desde el comienzo de mi obra, durante mucho tiempo nunca hice algo que fuera del todo rígido en una materialidad. La primera obra que yo hago, que yo llamo obra, se llama Nada es para siempre, y es hacer land art y comenzar a hacer como ciertos procesos de querer expresar lo que para mí era importante de una manera como diferente y no de una manera como rígida en el dibujo o en una pintura donde tenía que demostrar algo de una manera, pues, digamos que directa, sino que era una cosa mucho más abstracta. Utilizó durante mucho tiempo, y quiero compartir parte de estos primeros trabajos con todos. Se trata de esta obra, ya voy a compartirla. Ahí la tengo en el PDF. No, espérate, porque voy a compartir esta en particular, en la que nos podemos detener en este peso absoluto que tiene una obra circular. La obra circular y el formato circular no es un formato fácil, y aquí se está utilizando metal, si no estoy mal, Sí. que ha sido algo que... Fotograbado en metal, después está oxidado y después está pintado ahí. Eso es parte como de lo último que se hizo. Estamos hablando 2019. Lo que pasa es que pues yo llevo 6 meses encerrado en mi casa, que este es el taller de la casa, y acá no se puede trabajar en metales, pero pues esto es pintura sobre metal y es fotograbado también, pues tiene una mezcla de cosas. Pero digamos que todo eso sí es material, es que hay cosas que del trabajo que yo me paso entre un lado y el otro. Yo es que aquí quiero, digamos, en esas quería poder mirarlo como el punto básico del humano. El punto básico del humano para mí es el tiempo, el espacio, y termina siendo como somos hacia lo que somos y hacia nuestros límites. Aquí, esta obra es más reciente, esta obra es 2019. Sí. Si retrocedemos en el tiempo, vemos como la evolución en la que Santiago se fue involucrando lentamente, podemos, y me parece interesante retomar el tema electrónico, el tema de cómo Santiago empieza a jugar con la luz, que tal vez es algo interesante, importante, que ha sido recurrente o
o cómo ha sido, digamos, este proceso de utilizar la luz también como el referente y el punto de partida, para crear además volumen a través de la luz. Pues es que la luz llega en un momento dado, nada, me invitan a la Bienal de Bogotá en el 2000, voy a decir 2009, pero no estoy seguro. Y me invitan a la Bienal de Bogotá hacia un punto de, querían explorar ellos parte de límites. Y para mí el límite más, como más presente en el humano es el cielo. Todo el tiempo lo estamos mirando, pero es un límite que no podemos transitar, que no podemos nunca abarcarlo y solamente lo estamos viendo en como un punto plano, y yo quería sacar ese límite y ponerlo en una cosa donde uno podía explorar, donde había una tercera dimensión y yo me puedo entrar a este cubo. Entonces, la primera exploración fue esta y me terminó gustando mucho explorar la luz, y de ahí comenzaron a salir muchas más cosas como de luz. Pero la primera exploración de luz sí fue esta. Digamos que la que estábamos viendo era una versión que se hizo después en Guadalajara, pero digamos que esta es la primera versión. Me interesaba era poder explorar límites. Y para poder explorar límites, pues para mí las estrellas eran importantísimas y por eso sale la luz. No es porque finalmente quisiera un lado electrónico por un lado electrónico, sino que finalmente la exploración de lo que estaba haciendo de los límites me llevó a la luz. Y la luz terminó hasta el año antepasado. Yo termino haciendo obras de la misma serie hacia otros lados, pero de la misma serie. Y el video arte, para saltar de pronto, no voy a ser tan estricto, digamos, en los tiempos, pero sí un poco Vale, en el las... arte comienza con una exploración. Nada, me invitaron a una residencia en Canadá y comienza con una exploración donde me interesaba poder mezclar ciertas cosas que se movieran en tiempo real y que tuvieran una interacción de manera real con las personas. Entonces comienzo a hacer un diente de león. Sí, Sí, precisamente iba sí. para allá. Entonces comienzo a hacer un diente de león, comienzo a mirar. Pues es que, nada, es que tengo que de alguna manera poder explicar por qué eran importantes los pájaros. Yo había hecho antes de esta obra, había hecho en Estados Unidos Made in USA y había hecho un alambre de púas que tenía diferentes pájaros. En vez de tener púas, había hecho unos pájaros en vez de cada una de las púas. Entonces, de alguna manera comencé a retratar lo que para mí tenía que ver hacia niveles de trabajo y cómo la gente trabajaba. Entonces, en diferentes países, los modelos de trabajo eran diferentes. Entonces, el primer modelo que hice fue Made in China. Made in China es una máquina que quita de la pared puntillas de manera aleatoria para poder hablar de cómo trabajan los chinos. Después de Made in China hice Made in USA y después sí hice Made in Canadá. Entonces, para mí era importante que se interactuara, que pudiera hablar sobre la manera de trabajo en el país donde yo estaba. Y entonces, para mí en Canadá siempre hay puntos de migración. Los que viven muy al norte tienen muy pocos días de luz, entonces terminan bajando todo el tiempo, pero los que viven más abajo ganan menos dinero que los que viven arriba. Entonces tienen puntos de migración en el país todo el tiempo y la manera de trabajo, pues no todo el mundo lo hace, pero mucha gente fluctúa en el mismo país y tiene una evolución de fluctuación. Entonces por eso hice este diente de león, porque el diente del león, cuando ya está en forma de aquena, es para poder repartir sus semillas. Entonces reparte sus semillas y es la aquena que más ha repartido semillas alrededor del mundo. Y entonces hay dientes de león en todo el mundo para poder representar esta cuestión de migración. Entonces por eso me comenzó a interesar el diente de león. Y cada vez adentro tiene un pequeño sensor, que el sensor con el movimiento puede saber uno qué está haciendo.
cuando la flor se sopla, el sensor se mueve, sabe hacia dónde se está moviendo y los pájaros reaccionan en tiempo real para que se haga la animación y la persona vaya a tener como el movimiento hacia donde está soplando el diente de león. Claro, hay un pequeño delay, pero porque mientras que llega el sensor y comienza a leer la cosa. Pero entonces, hacia eso iba esa obra. Pero por eso no me interesaba tanto hacer como arte electrónico por hacer arte electrónico, sino que me interesaba era poder explorar lo que quería hablar y comienzan a aparecer cómo puedo hablar. Esa investigación, digamos, lo lleva a momentos también de unas reflexiones frente a la vida, pero también a un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinar en el que necesita apoyarse de otras personas con conocimientos muy puntuales para poder lograr esto. Involucrar la tecnología dentro del arte supone, además, retos bastante difíciles en ocasiones. ¿Cómo ha sido enfrentar ese reto y unir la tecnología y el arte? Pues la verdad, yo programo desde el colegio. Lo primero que nosotros hacíamos y lo que primero nos gustaba hacer eran carreras de caballos en las calculadoras. Entonces, para mí el punto de programación y la parte electrónica no tienen tanto lío porque finalmente, pues es lo que más me ha gustado hacer. Pero me queda fácil programar ciertas cosas, pero pasarme hacia el lado de, no sé, como el video, la videoinstalación, ahí sí tengo cositas donde pido ayuda y tengo un equipo de personas que me ayudan para muchas cosas. Pero digamos que en la parte física sí lo hago casi todo yo. Y el equipo de trabajo va fluctuando. Yo tengo a veces equipos de trabajo, digamos, normalmente trabajo con una sola persona y tengo un asistente casi todos los días que iba al taller hasta antes de la pandemia. En puntos de trabajo donde pues se involucran más personas y se necesitan hacer más cosas, han habido 22 personas, 23 personas trabajando en un mismo proyecto. Quiero que hagamos referencia a un proyecto anterior, tal vez, a el del diente de león. Y es este en el que Santiago está haciendo una reflexión acerca del país. Ya no es una reflexión como la que vimos anteriormente, sino una reflexión de que la gente en el país del Sagrado Corazón de alguna manera, le está encomendando todo el tiempo el destino y todas sus intenciones a algo que es externo. ¿Cómo fue lograr este trabajo? Y aparte de eso, pues también creo que hay otra reflexión, además, y es esta cantidad de gente a la que hay que velar en este país por la violencia. Aquí hay unos cambios de temáticas bastante notorios y, como lo decía al principio, el trabajo es multimedial. Aquí Santiago no tiene temor de utilizar la materia, de utilizar el video, de utilizar el audio, de dibujar o de crear objetos escultóricos, inclusive que tengan vida propia, si se puede decir así, porque estos objetos al irse, digamos, derritiendo la parafina van cambiando por completo y eso se deja al azar. Digamos, el resultado final de coloración y la manera, digamos, en que la textura empieza a jugar dentro de estos mapas y a dibujar dentro de estos mapas, es algo que se le deja de alguna manera al tiempo y al azar, como lo decía al principio. ¿Cómo fue el resultado? ¿Cómo fue crear esta obra? Pues esa obra fue parte, lo mismo, de hecho muchas de estas obras comienzan a salir a partir de
la exploración que estaba haciendo, pero también porque me invitan a ciertas cosas. Esto fue parte del Atlas Objetivo de Colombia. Y en el Atlas Objetivo de Colombia, de alguna manera, nos hicieron una invitación abierta a muchos artistas a hacer una obra a partir de lo que normalmente hacemos y como puntos como de reflexión y generar un atlas. Pero yo venía trabajando en mapas durante mucho tiempo y yo quería hablar sobre uno como de mis temas recurrentes, que es la religión, y cómo para mí, y a mí siempre me dijeron que Colombia era un país laico. Cuando me puse a hacer el punto de investigación sobre el país laico, había más iglesias que colegios que apoyaba el Estado. Y por número de entre iglesias y colegios, no es por nada más, simplemente por estadísticas había más. Y comencé a mirar y finalmente la Constitución pues de país laico no tiene nada. Le agradece a Dios en un momento dado y en ningún momento dado dice que es laico, sino que simplemente es pluri, plurireligioso y respetuoso hacia cualquier religión, pero de país laico no tiene nada. Entonces, para mí, ese fue como el comienzo de esta obra y quería hablar sobre algo que siempre pasa y es como esta abuela que no, yo tengo como imaginario en Colombia sobre ciertas cosas y el país del Sagrado Corazón, tengo como un gran velón. Entonces me encontré en una plaza de mercado el velón que tenía pues, los colores de Colombia. Y dije, es perfecto para lo que quiero. Pero ahí fue pura coincidencia hacia muchas cosas que me gustan hacer. Me gusta mucho ir a plazas de mercado. Encontré esto y dije, bueno, es perfecto, pero entonces, ¿qué es lo que quiero que pase? Comencé a mirar y comencé a hacer como este mapa de Colombia para que la vela se derritiera ahí. Para mí, de alguna manera, en Colombia todo el tiempo estamos derritiendo el oro y se está yendo la naturaleza, o eso es lo que siempre me muestran en medios todo el tiempo, hasta que quede una vela roja y de alguna manera lo único que tenemos es esta cuestión como de violencia hacia dónde van las cosas. Finalmente, la vela, aparte de esta última foto que hay ahí, la vela se sigue quemando y tengo parte como de la vela y lo que siempre quise hacer, pero nunca supe técnicamente cómo hacer, es renovar esta vela y darle otro sentido, hacer una cosa donde todo el tiempo pueda estar en evolución y que pueda de alguna manera esta idea como de violencia o esta idea de sangre o esta idea como de ese color rojo pueda ir a otro lado. Pero pues nunca se llegó a cómo solucionar la parte técnica y me fui por otro lado y nunca la terminé. Y la obra, ¿qué impacto tuvo en cuanto al público? La reflexión, digamos, desde el punto de partida de Santiago, se enriqueció con la mirada del espectador al ver la reacción de ellos y lo que, digamos, le devolvían frente a la experiencia que estaban viviendo. Es muy raro porque esa obra es muy lenta. Tiene una progresión que, cuando se muestra en fotos y se muestran las fotos desde lo amarillo y que va hasta lo rojo de alguna manera, pues uno puede ver todo el punto de evolución. Pero cuando uno la muestra y muestra que se está quemando esta vela, es muy raro porque puede durar meses. Y para que se derrita esta cosa, pues no funciona de una manera ideal que en una hora tengo la cosa, sino que entonces la persona la ve y ve el punto de registro de otras noches. Cuando se muestra como la parte de la vela, pues también muestro las fotos, porque o si no, no tiene mucho. En esta parte que estamos viendo en la pantalla, pues se muestra normalmente, pues la vela se va derritiendo poco a poco, pero se muestran al lado las fotos para que la gente pueda entender cómo ahí abajo hay amarillo, hay azul, hay todos los colores que produce el resto de la vela. Entonces es raro porque la recepción del público no es el ideal que uno quisiera y siempre me he planteado si sería mejor hacerlo en video y si fuera como este punto de evolución y que el video mostrara de alguna manera que sí se puede derretir de una manera como ideal para lo que yo quiero en la obra. Por ahora en las fotos pues funciona y cuando se muestra como la vela funciona de otra manera, pero no sé.
siempre ha habido un punto con esa obra de querer volver a explorarla, pero pues tampoco ha habido tiempo para hacerlo. Santiago, la obra cuando empieza a tener vida propia, pues obviamente, y tiempos, pues obviamente va a tener ese tipo, digamos, de limitante. Pero es un punto de partida para muchas otras cosas. Y lo estamos viendo, lo estoy comprobando en este momento y compruebo también mi reflexión frente a, a muchos trabajos que de pronto, digamos, a manera personal he iniciado y me doy cuenta que con el tiempo están inconclusos, que no llegaron al punto de partida, al punto final al que yo quería llegar, y que se convierten en un punto de partida otra vez, y se vuelve cíclico. Y, digamos, tocó el tema de la violencia hace un momento, tocó el tema, digamos, de la sangre o de la guerra, y aparece un nuevo objeto, una nueva figura y un nuevo punto de observación, que es el alambre de púa, cosa bastante seria, ya que genera unos límites bastante agresivos, pero de alguna manera también protege, tiene una lectura doble. Por ejemplo, a un campesino en algún lugar lo protege de que su ganado salga, pero al mismo tiempo nos recuerda, por ejemplo, a estos lugares donde los soldados colombianos estuvieron confinados por cuenta del conflicto armado. Entonces esa doble lectura eh, se matiza de una manera muy bonita en el trabajo de Santiago desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, y es cuando se logra llegar a este punto, al alambre blanco, que es mucho menos agresivo, y que tal vez yo tuve la oportunidad de verlo, no es metálico, es una especie de porcelana, o por lo menos esa percepción. Eh, Hay una manera muy interesante, muy bonita, que aplaudo mucho frente a estos temas violentos, y es la manera sutil y la manera poética en que Santiago los aborda. ¿Tiene esa intención desde el principio, matizar un poco la violencia? Yo creo que nunca quiero matizar nada. Yo creo que tengo una manera de ser que a veces puede ser, pues no voluntariamente hiriente, pero tiene una manera de ser donde a mí me interesa hablar de mis temas y no tengo como tabús o no tengo diferentes, pues no paro la manera como quiero hablar. Pero de alguna manera mis ideales de violencia no muestran nunca violencia, porque veo todos los días a toda hora violencia y no quiero violencia, quiero hablar de ella, pero no quiero hablar directamente de la imagen como imagen, aunque sea hasta ahora. Los alambres de púas comienzan por otro tipo de exploración. A mí me interesa mucho la religión y vuelvo a meter un punto de religión porque no tengo ninguna religión específica. Podría decir que soy plenamente ateo, pero me gusta averiguar ciertas cosas. Y parte de lo que llega como un lado de mi exploración es como en puntos de genocidio y como en otro tipo de lados, hacia como una voluntad de no querer repetir ciertas cosas que pasaron. Yo estudié cuando estuve en Francia, estuve 6 meses en la universidad mirando cómo los ideales visuales cambiaron después de la Segunda Guerra Mundial y cómo los procesos de guerra cambiaron esos ideales visuales y cómo el blanco y negro comenzó a instaurarse de manera mundial para poder hablar de pasado de una manera donde se sabe que pasó, pero no se hace una referencia tan violenta a la violencia.
Entonces, de alguna manera, sí me interesaba generar una cosa que fuera en blanco y negro y el trabajo se llama Arbeit macht frei, como se pronuncie, no tengo, pues no sé alemán. Ujú. Y finalmente termina siendo el trabajo nos liberará, cosa que estaba en los campos de concentración. Y yo comencé, como estaba diciendo antes, esto es como parte de las obras de trabajo y para mí el trabajo americano, yo soy mitad americano, mitad colombiano y en la visión que tengo del trabajo americano es una visión donde me enseñan a tener un sistema y el sistema como sistema de alguna manera me permitiría volar. Me incentivan a que yo tenga libertad y por eso cada una de las púas es un pájaro, pero el sistema es tan restrictivo que se convierte en un alambre de púas, en algo que va a limitar una cosa y la otra. Puedo ser reemplazable todo el tiempo, entonces el alambre de púas está hecho en pedazos de 12 centímetros y si uno se da cuenta en esa imagen que está ahorita en el coso, ahí al lado de la puntilla uno puede separar el alambre y uno puede cambiar al individuo, uno puede cambiar cada uno de estos pájaros. No es irreemplazable, yo creo que la manera de trabajar americana es un poco eso. El sistema como sistema, uno le enseña a volar y todo, pero todo es tan restrictivo que uno puede ser reemplazable y el sistema no se va a caer. Y hacia Correcto. eso va esto. Yo tengo otros alambres de púas que tienen que ver con el lado de modernización y como el lado de alguna manera, como finalmente cómo yo dividía la tierra para poder hacer que lo que era mío, pues termine siendo mío y eso era lo que hacía los alambres de púas, poder dividir tierras para que lo urbano y lo rural pudieran existir y coexistir. Pero digamos en este caso hablaba era mucho más hacia trabajo, hacia el punto de restricción y como esta como barrera que siempre ponemos entre ciertos sistemas de trabajo en, y como realmente el trabajador y el que finalmente pues da el trabajo. Y en este caso particular de la que estamos viendo, también se hace una referencia a la cruz, si yo no estoy equivocado, porque la forma, digamos, que observo acá en muchas oportunidades hace referencia desde este ángulo en el que estamos viendo esta imagen a la cruz. Eh, ¿Participó de alguna manera también ese concepto de la religión acá? Yo creo que nada, yo creo que me ha hecho saltar entre un tema y otro tema, me ha hecho hace que finalmente mi manera de pensar siempre tenga que ver con todo un poco, pero, pero normalmente no lo pienso de manera directa. Puede que visualmente sí pueda tener referentes hacia eso, pero digamos no fue intencional. Si pasó, pues simplemente pasó hacia ese lado. Saltemos, demos un salto, digamos, y dejemos a un lado esta obra para entrar en esta en particular. Esa fue mi tesis de grado y después la volví a hacer en Chelsea y ahí comenzó como todos los trabajos sobre trabajo. En esa hay dos versiones, más abajo hay la versión como definitiva, la primera era como el primer, como runner-up, era como el primer trial del proyecto y comenzó a cambiar las cosas. Yo comencé a investigar sobre mapas y realmente el punto de investigación iba hacia mapas. Pero me parecía muy aburrido hacer mapas. Me pareció más divertido poder mirar cómo podía representar algo de alguna región de otra manera. Y comencé a mirar que la manera de trabajo, y esta fue como la primera de esa serie de trabajo, podía representarse en cómo trabajaba alguien de una región en específico. Digamos, en este caso era China, se llama Made in China, todos los elementos vienen de China, menos un microcontrolador que controla todo lo otro que está hecho en Italia. Entonces, este microcontrolador controla los otros microcontroladores y hace que estos motores comiencen a tener su función, una función que es básica, pero uno tiene que tener muchos conocimientos para poder tener esa función básica. Para mí, el trabajo chino es eso. El trabajo de maquila es
uno tiene que tener muchos conocimientos básicos, pero son conocimientos básicos para poder generar realmente el funcionamiento de la cosa. Y tiene 365 motores, quita de la pared 365. En este caso, que es el primer caso, puntillas, después quita alfileres de la pared para poder generar huecos en un panorama. En el lado de abajo se generan los pequeños huecos porque se clavaron las puntillas. Y los motores lo que hacen es quitar estas puntillas. El hilo que se utiliza tiene que ser bastante resistente para poder que el motor, la fuerza del motor, arranque la puntilla. ¿Cómo funciona? Es un hilo de bordado, el hilo típico, normal, y lo mismo, todo es traído de China. Entonces, el material como material no es tan de buena calidad y también se escoge que no sea tan de buena calidad, sino que simplemente, pues es un poco precario. Es que nunca tampoco lo que me interesaba era que pudiera tener esta acción como del trabajo recurrente de un trabajador chino. No era una cuestión donde yo le vea una sofisticación, sino que es simplemente como la interpretación que yo tengo de cómo se trabaja en China. Y digamos, en el caso, digamos, donde están esas dos puntillas separadas, pues el hilo no es tan bueno. El hilo se rompió y ya, no hay ningún problema. Digamos, esta obra me pasa como con muchas de mis obras. Me demoré tanto haciéndola y comenzaron a pasar tantas cosas que finalmente nunca se pudo exhibir como yo quería exhibirla y tiene muchos problemas de exhibición. Necesita 76 días, necesita un trabajador durante los 76 días, el trabajador tiene que trabajar 8 horas. Es un poco un desastre y finalmente, pues al comienzo pensé que era un gran error que fuera un desastre. Después pienso que el caótico de cómo funciona el mundo es un poco ese desastre. Entonces también que yo esté ahí interviniendo y como estando pendiente de la obra durante esos 76 días, pues hace que se vuelva otra cosa y se volvió para mí una cosa importante es no querer tener la perfección de algo, sino que las cosas son como son. Normalmente yo intento que el modelo de lo que estoy generando sea muy parecido a lo que finalmente genero. Pero con esto voy aprendiendo que no pasa nada si las cosas fluctúan y yo dejo que la obra pase y que no sea una cuestión de un diseño que se hace, sino que simplemente dejo que la obra respire. Vamos a detenernos y es algo que me gustó muchísimo porque la experiencia digamos, de enfrentarse a este tipo de obras donde el control sobre la obra, como lo decía antes, es tan difícil, pasa de alguna manera, qué sé yo, podría llegar a ser frustrante, entonces puede frustrar la realización de la obra y de pronto se puede pasar como por reivindicarse con el trabajo como artista a este tipo de trabajos que son mucho más íntimos otra vez, que son mucho más fáciles, digamos, de controlar en el sentido de que es un grabado, un fotograbado y digamos, se vuelve a la base del artista, que es crear una imagen y poderla enmarcar de alguna manera y colgar en la pared. Hablo de la base, digamos, en los inicios del arte, que es lograr crear una imagen y que yo pueda tenerla, conservarla y que no sea un trabajo de exhibición, digamos, de museo, como son estos otros trabajos, que son para salas muy puntuales, la gente lo ve y tal vez un coleccionista diga, esto me parece genial, lo quiero en mi casa, pero no es tan fácil, digamos, que eso pase. Es una obra que tendría que dar la vuelta por muchos lugares para que el público la vea, que realmente la intención de
de crear esas obras como las que vimos antes, es eso, es crear como un recorrido de públicos, y se vuelve, y Santiago vuelve a este punto, vuelve a hacer un trabajo como el de A la Deriva, en el que ya ha estado varios años también en exploración. ¿A qué corresponde que se enfrente a ciertas temáticas tan complejas como los trabajos electrónicos y estas instalaciones, y de un momento a otro también se enfrente a esto que le puede producir muchísimo más tranquilidad de alguna manera, porque el resultado ya es un resultado que usted controla muchísimo más fácil? Yo no estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo no por llevar la contraria, pero me No, cuesta más trabajo, yo hago esta lectura y la hago desde mi psicología porque me veo cuesta más que el trabajo. trabajo produce muchísimo, digamos, puede llegar a producir una frustración. Obviamente después el análisis diría, como lo dijiste ahorita, sí, de aquí saqué tal enseñanza y tal experiencia. Pero en este caso particular, esta obra es la respuesta, desde mi punto de vista, a algo que pueda controlar de una manera mucho más sencilla. Ahora Santiago pues, nos va a contar eh, cuál es su percepción frente a esto. A mí me cuesta más trabajo algo que para mí sea estático. Mm. Digamos, primero en esta, lo que pasa es que son 1000 imágenes y son 1000 imágenes de mis últimos 5 años. Entonces, esas 1000 imágenes me costaron más trabajo que cualquier otra de las otras obras. Entonces, y a mí me cuesta trabajo mostrar de una manera directa lo que es mi vida. No me gusta como desnudarme tan al frente de la pantalla, me cuesta trabajo eso. Entonces, en trabajos como este, lo que pasa es que sí son mucho más íntimos y me remontan a un momento donde estaba más dispuesto a contar las cosas que hacía todos los días. Ya en este momento, pues prefiero hablar de los otros porque primero pienso que es más interesante la vida de los otros, pero segundo es porque también no quiero contar tanto de mi vida porque quiero que mi vida sea mía. Puede ser muy egoísta lo que estoy diciendo, pero termina siendo una cosa donde me gusta tener los puntos de privacidad. Cuando veo que cada vez las redes sociales son más como estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro, yo no sé manejar bien las redes sociales porque no me gusta tener que justificarme hacia lo que hago todo el día. A mí me gusta trabajar en mi taller y soy una persona donde termino trabajando muchas horas y donde puedo demorarme mucho tiempo eligiendo un punto de un color. De hecho, y es un poco ilógico. Entonces, no quiero que esa ilogicidad de mi manera de trabajar haga que no trabaje de esa manera. Quiero estar tranquilo, quiero poder tener mi privacidad. Entonces, para mí esta cuestión de, como de privacidad del lado público y del lado privado, me cuesta trabajo mostrar como mi vida. Entonces, ese tipo de trabajos, o el trabajo que, digamos, acabé de acabar que se llama Entre lo privado y lo público en la pandemia, que son dibujos en marquitos entonces, pues habla de mi cotidiano todos los días y me cuesta trabajo que algo que sea otra vez íntimo hable otra vez de mí de manera directa. Entonces me queda más fácil que esté la parafernalia de lo electrónico, lo de instalativo, que funcione o no funcione. Me da más tranquilidad que el desnudarme al frente de una obra. Ahí es que me encanta esta conversación porque podemos saltar de un lado al otro de la creación de Santiago, porque es bastante extensa, y es bastante extensa en la manera de abordar los temas, pero también en las técnicas, en la estética que utiliza. En este caso, aquí hay un trabajo que a mí me llama muchísimo la atención y me fascina, y hace referencia a la vida de los otros, de alguna manera, a esa mirada de que es más interesante lo que pasa con la vida de los otros que con la vida de Santiago.
¿Cómo fue esta realización de estas cajas de luz y de esta obra? Y aquí, digamos, ¿cuál era la reflexión? ¿Cuál era el punto? ¿En qué momento de la vida estaba Santiago para producir una obra en la que se vuelve, digamos, al dibujo y a la tinta china sobre papel que realmente pues produce un efecto fabuloso, pero nos enfrentamos al Santiago pintor y al que cuando digo yo que controla es porque aquí el resultado final es el que Santiago decide frente por eso yo hacía referencia, digamos, frente a las instalaciones o frente al trabajo, digamos, de la vela, ahí hay un tema de no control, aquí hay un tema de control. Y allá, en esos trabajos, digamos, frente a las instalaciones, pueden pasar muchas cosas. Aquí pasa lo que Santiago de alguna manera quiere lograr. Pues me encantaría que pasara lo que yo quiero lograr, pero mucho. Hacia lo de pintar en tinta china, creo que es lo que más he hecho desde el comienzo de mi exploración, o fotografía, o dibujar o pintar con tinta china. Es que son dos puntos que me gusta hacer. Y me gusta mucho el té y me gusta mucho. Pero entonces, eso va al lado, puedes bajar un poquito y eso va al lado. Eso fue parte, no, es más arriba, qué pena. Problema de... Es Sí, esta obra. es esta obra. Terminan siendo 1000 hombres dibujados a mano, donde uno podía entrar a ellos. Vamos a ver un poco de este video, lo compartimos un poco de este video para que puedan observar un poco cómo fue el montaje de este trabajo que es maravilloso. Aquí uno entraba y estaban los 1000 hombres como colgados, tamaño real. Estamos hablando de esto, debe tener unos 12 metros por 12 metros por 4, y uno cada vez que entraba más hacia, como adentro de este penetrable, cada vez los dibujos tenían menos trazos, y esos dibujos tenían menos trazos, estaban más desnudos y más desnudos y más desnudos. Había 4 como pedazos como hacia puntos de deseo, y ya en el centro, el dibujo como principal, totalmente como en el centro, no tiene ningún dibujo. Solamente es como el cutout, como el patrón de un hombre. Y entonces esto, digamos, venía hacia como el deseo masculino y poder de alguna manera contrarrestar este deseo para mí eran invitaciones de matrimonio. Estaban hechas en papel pergamino, estaban dibujadas a mano, y cortadas para que uno pudiera transitar como estas invitaciones de matrimonio, que de alguna manera iban a ser votadas después, y fueron votadas después. Y yo pienso que el deseo tiene como dos partes. Entonces, una es el deseo del trabajo que uno hace cuando ya tiene lo que quiere hacia el deseo, lo puede votar y no tiene ninguna importancia. Y también lo que pasaba es que todos estos dibujos estaban agarrados de anzuelos, y para mí eran carnadas. Eran como estos hombres carnadas hacia los puntos de deseo. Y al frente de esto había la obra que está hacia arriba, que son unos escapularios hechos por monjas de erótica masculina. Es una investigación de la erótica desde 1898 hasta el 2010. Y los escapularios son como los puntos de veneración. Fueron hechos, pues monjas tenesianas me los hicieron para poder hablar como del punto de la veneración del hombre, y este era lo contrario. Era como el hombre que puede ser votado. Pero por eso yo digo que no se pueden controlar. De todas maneras, hacia esto tengo un beso dado por Gloria Saldarriaga. Me acuerdo claramente porque me dijo, ¿y será que yo le puedo dar un beso? Y yo le dije, claro, pues haz lo que quieras. Es este beso. Sí. Entonces, yo ahí ya puedo decir que no, ni siquiera ahí puedo controlar las cosas del todo. Están hechas para que puedan tener un punto de evolución. Hay obras que sí tengo, pues, y admito, y también estoy de acuerdo, que hay cosas que me gusta que simplemente
exista y la persona lo pueda colgar, pero normalmente no necesariamente estoy buscando que la persona lo pueda colgar, estoy buscando que exprese lo que yo quiero. Entonces, si expreso lo que yo quiero, no necesariamente estoy mirando cómo lo estoy haciendo, sino es cómo hago para que el sentimiento de lo que quiero se pueda transmitir. Vámonos porque ya estamos sobre el tiempo, ya tenemos una hora y vamos a empezar a cerrar temas. Yo había hecho referencia a estos trabajos circulares que me parecen tan interesantes. Y aquí se va como casi a una mirada microscópica o una mirada macro del universo. Se aleja un poco desde mi punto de vista de esa mirada micro hacia el hombre y hacia la humanidad y se va un poco o a muy micro o a los grandes o al gran universo. ¿Qué pasaba acá? Para retomar este punto, porque lo dejamos en algún momento atrás, como lo último y lo que quiero, digamos, que ahorita acabar, si quieres comparte no esa pantalla, sino la otra, y voy, realmente lo que dices es cierto. Habla hacia el punto de las explicaciones del mundo. Yo estoy tratando de mirar cómo funciona el mundo y entonces comienzo a explorar, digamos, el anterior era pasado, presente y futuro, este es cómo son los terrenos, entonces este es un terreno liso, un terreno estriado y un terreno caótico que viene de como bifurcaciones de poder mirar hacia lo que Mil Mesetas Deleuze decía hacia cómo el terreno, cada vez que yo comienzo a conocer cualquier tema de cualquier lado, el comienzo comienza siendo totalmente liso y comienza siendo una retícula totalmente como cuadrada una al lado de la otra, y cada vez que conozco más y que tengo un conocimiento mayor, comienza a fluctuar y de hacer una cosa donde haya como diferentes como maneras molares de hacer las cosas hasta que llega a un punto que es totalmente caótico. Si te das cuenta, los marcos están hechos en un 1, en un 0 y en un 8 o un infinito. Entonces, sí, de alguna manera también era esta cosa de como los puntos de evolución, cuando uno ve como ciertas teorías de malas y el 1 es el todo, el 0 es la nada y el infinito es lo que de alguna manera transitamos. Y aquí están estas figuras geométricas. Para mí el humano es un poco eso, es la figura geométrica que yo comencé haciendo cubos y lo que me interesaba del cubo es que solamente lo generaba de manera macroscópica el humano, y después de exploraciones y comencé a mirar que todos los sólidos platónicos, que son esos cinco figuras, solamente las puede generar el humano de manera macroscópica, existen de manera microscópica o de manera, digamos que pseudo macroscópica, se podrían ver, pero no más. Porque al tener todos los ángulos de la misma manera y el número de caras de manera regular, solamente lo podría generar un utopismo. Entonces habla de alguna manera de lo que generamos los humanos, que para mí son esos intentos de ilusión. Pero pues no necesariamente es ilusión hacia otro lado, sino que pues pienso que algo está pasando y eso me genera una ilusión. La teoría cuántica de alguna manera influye en la creación de estas obras, como pensar y cuestionarse que hay otras realidades, otros universos y que no estamos solos o que no vivimos realmente una realidad, sino que podemos estar inmersos en una matrix, por ejemplo, de pensamiento. Yo me voy a ir por la tangente y voy a irme hacia otro lado. Ya con este universo para mí es suficiente. Tengo tanto por qué explorar y querer explorar que no necesito llegar a pensar que necesito explorar otros.
Pero pues ese sirve un poco por la tangente, pero realmente lo pienso en el punto donde podría ser maravilloso que tengamos lo otro, pero si lo otro no lo podemos explorar o no lo puedo teorizar de alguna manera, prefiero simplemente estar mirando esto. Perfecto, Santiago. ¿Qué pasaba en esta obra? Que es Eh, mucho más poética, además. Son límites para mí hay ciertos límites que tiene el humano y el humano tiene como, pues claro, en mi teoría solamente tiene como tres grandes límites y los tres grandes límites como espaciales son los cielos, la parte del el agua, los mares y la parte como tectónica, como las placas que tenemos abajo, mucho abajo en lo que estamos viendo y que no podemos explorar porque finalmente no somos animales marítimos y la parte del cielo. Esta era como uno de esos. Ahí adentro tienen las religiones. Cogí los 7 libros que para mí son más importantes en las religiones. Para mí una religión es algo que está en constante movimiento, es como estas olas del mar que todo el tiempo están moviéndose, pero están moviéndose donde si pudieran formar como un todo y pudieran como unirse, podría hacerse algo que sea muy interesante y sea todo el mar. Pero en esta, digamos, están todas desunidas y son los 7 como grandes libros, donde cojo con un láser y el láser comienza a escribir todo el texto y comienzo a poner como ciertos, pues son máscaras para que me pueda generar como estos blancos y que podamos ver partes de todavía el libro religioso. Entonces está todo el libro religioso ahí. Entonces están todas las religiones como grandes, está el Torah, está parte de religiones de hinduismo, hay la parte católica y está, entonces se graba todo el libro, supuestamente pues ahí está todo el libro, así no lo podamos leer, porque pues el láser ya pasó, y ya pasó, y ya pasó, y ya pasó, y comienzo a generar estos mares a partir de eso. También existe la versión de los cielos y la versión como de las placas tectónicas hacia la religión, perdón, es religión, es historia y es la parte científica, que para mí son también los tres grandes límites que tenemos los humanos. Entonces hago el mismo procedimiento, esas no están en la página porque nunca las mostré, era parte de lo que iba a mostrar este año. Yo este año tenía previsto 3 exposiciones individuales y tenía un resto de cosas que no pasaron y que ni siquiera existen del todo los objetos terminados porque no volví al taller. Bueno, la reflexión, ahora para ir cerrando capítulo, la reflexión frente a este confinamiento en el que aún continuamos. Y para todos los artistas, indiscutiblemente, que el mundo haya, o sea, presenciar, ser parte de un momento histórico como este, ha hecho que digamos, asumamos el reto de entender la magnitud de lo que está pasando y también asumimos el reto o cambiar, o sea, desde el punto de vista personal, acomodarnos, pero también de traducir lo que está pasando con la humanidad a través de nuestra visión. ¿Cuál es la reflexión de Santiago ahora, en este momento? ¿Para qué le dio todo este tiempo? Para valorar más mi punto de privacidad y el lado donde qué es lo que muestro y qué es lo que no muestro hacia los otros y qué tanto quiero que el otro se meta en mi vida y qué tanto yo me quiero meter en la vida de los otros y qué tanto quiero poder como explorar las cosas como con una visión un poco menos sesgada, un poco más globalizada hacia lo que puede llegar a pasar y no comenzar a mirar que algo está mal per se. Parte de lo que me ayudó el confinamiento fue que por fin pude leer los libros que quería leer y pude volver a dibujar y poder bajarle el ritmo a muchas cosas, pero también me funcionó para poder mirar cómo en este momento estamos en el peor momento de polarización en el mundo, cómo las personas no pueden llegar a tener puntos de reflexión hacia lo que están haciendo, sino que también repiten porque quieren repetir.
Cómo me llega por internet X cosa y ni siquiera la compruebo y simplemente la estoy replicando y replicando y replicando. Cómo no puedo tener puntos de interioridad y decir como, bueno, eso es lo que a mí me interesa. Puede estar bien o puede estar mal, pero eso es lo que me interesa a mí. Y no necesariamente tengo que gustarle al otro. Simplemente tengo que poder estar seguro que lo que yo estoy diciéndome a mí, de mí para mí está bien. Y eso para mí me cambió toda la visión de cómo quiero seguir haciendo obra y qué es lo que quiero seguir haciendo y hacia dónde van los puntos de reflexión. Maravilloso haber compartido este tiempo con Santiago. La verdad, yo me quedo bastante inquieto. Eh, es un artista con una mente maravillosa, compleja, divertida, que de verdad eh, ha hecho una carrera muy sólida, pero porque su pensamiento más allá del resultado final de la obra, es un pensamiento constante, inquieto, en movimiento. Me quedé pensando y hice una analogía acerca de todas estas letras eh, hechas con láser en estos paisajes, y me quedé pensando un poco en cómo las letras van como las olas, van como el viento, los pensamientos van como las olas y van como el viento. Muchas veces son violentos, muchas veces son suaves y calmados, pasan de un lugar al otro, como las corrientes del viento que arrastran también, digamos, estos pequeños fragmentos de arena que llegan hasta el Amazonas, por ejemplo, desde el Sahara, y allí se vuelven en lo que fertiliza y llena de vida una zona completamente lejana. Así nosotros los seres humanos compartimos ideas, compartimos conocimientos y nos vamos enriqueciendo y floreciendo, y muchas veces no es así, muchas veces también pasa lo contrario, y es que eso que nos llega de otros lugares nos puede contaminar, inclusive destruir. Yo me quedo en esa reflexión. ¿Cómo? Está mal la destrucción, porque ahí hay una No, cuestión donde entonces si uno no. construye mucho, es que la construcción es parte de la deconstrucción. Yo necesito poder cambiar, lo único que realmente es constante es el cambio. Entonces lo que finalmente es maravilloso es que estamos cambiando. Lo importante es que cambiemos hacia lo que querramos estar yendo y lo que querramos que vayamos a ir, no que finalmente la bola de nieve Nos destruye. caiga porque ni siquiera vimos que la bola estaba cayendo. Exactamente. Voy a, me quedo con esta reflexión, de verdad, muchos eh, momentos del trabajo de Santiago se vuelven puntos de partida, y eso me encanta, y tal vez la gente que estuvo hoy acompañándonos y la gente que va a ver la entrevista con posterioridad va a estar de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Yo veo muy claro el análisis, si hago el análisis, digamos, del trabajo de Santiago, veo muy claro que estar conforme tal vez no es lo que a Santiago le va, y eso me gusta, me agrada mucho. Santiago, hay gente escribiendo y quiero compartir contigo lo que la gente escribe. Por ejemplo, bueno, Odette, obviamente, que siempre nos está acompañando, nos manda un gran saludo. Susana Blanco desde Madrid manda saludos. Esperanza Manrique desde Bilbao también, buena tarde. Nos dicen que todo estuvo perfecto en la transmisión. Nancy Córdoba dice un abrazo desde Pereira. Liliana Valencia saluda, buenas tardes. Amelia Leal Córdoba te manda muchos besos. Rosa Gallego del Peso, maravillosa, debe estar en Madrid ahora, Rosa, tal vez. Precioso y muy interesante concepto. Renzo Rey, saludos a ambos. Bueno, Nancy Córdoba dice que tu trabajo es sorprendente,
multifacético, felicitaciones. Liliana Valencia dice, maravillosos artistas, felicitaciones. Santiago, eres un artista muy explorador y eso es maravilloso, que continúes creando y expresando. Sergio Córdoba dice, muchas gracias, me gustó mucho poder escuchar todas esas diferentes facetas y visiones y obras tan interesantes y profundas. Como ves, la gente sí estuvo ahí súper pendiente. Me da un poquito de risa pensar que piensas que es más interesante la vida de los otros, pero fíjate que para los otros la vida tuya es bastante interesante. Siempre es algo de doble vía cuando se es artista. Quiéralo uno o no, termina desnudando su alma, su interior, y Santiago, pues aunque no, o sea, aunque lo haga, digamos, de alguna manera con recelo, termina mostrando y su obra termina siendo tan transparente frente a su visión del mundo, que ese pensamiento se va y le llega a las personas. Leonor Fonseca dice, gracias por este espacio. Santiago. Me toca decir lo mismo, gracias por este espacio, en serio, me encanta poder volver a mirar ciertas cosas, y era lo que decía al comienzo. Uno nunca tiene el tiempo para esto, para poder decir como, ok, esto es lo que va la cosa, y como también a mí me quedaron ciertas cosas como en un veremos de pronto también es bueno reexplorar ciertas cosas y poder mirar y poder acabar algo. Yo solo nunca acabar. Esteban Peña, un saludo grandísimo. Esteban, un gran abrazo. Dice muchos saludos a ambos por su tiempo y generosidad. Esteban debe estar en este momento en Londres. Un gran abrazo, y también a Caroline, a los niños. Esperanza Manrique dice, genial la entrevista. Maestro polifacético, gracias. Y sí, dicen que fue bastante interesante desde Madrid, dice nuevamente Rosa Gallego. Santiago, un gran abrazo, espero que nos podamos ver muy pronto. Sí, estas presentaciones ameritan vino. De acuerdo, todo y si fuera en persona muchísimo mejor, pero estoy de acuerdo, sería delicioso un traguito. Esteban sigue en Bogotá. Bueno, Esteban, pues me imagino que ya pronto viajarás. Un gran abrazo. Estamos muy pendientes de tu vida para Inglaterra. Sí, que sea pronto, que nos podamos dar un gran abrazo y poder tener estas conversaciones en vivo. De verdad que... Buenísimo. Esperemos que ya, chao pandemia, por fin, por favor, fast forward. Necesitamos que algo pase para que también, pero lo bueno es que yo sí creo que hemos aprendido mucho como humanidad, de hecho, en la mitad de todo lo horrible. Total. Confiemos en la ciencia y en el buen juicio como seres humanos, y esperemos que así sea y que pronto ya podamos volver de verdad a comunicarnos, a estar cerca, a abrazarnos, a la cercanía que tanta falta nos hace como seres humanos, a la proximidad que tanta falta nos hace. Susana Blanco dice gracias a ambos, dice que muy interesante la entrevista. Santiago, un gran abrazo, mil gracias por tu tiempo. No, muchas gracias. y espero de verdad que esta obra continúe, que vengan muchísimas más y que tengamos la oportunidad de estar ahí registrando cuáles son esas nuevas ideas maravillosas que salen de esta mente frenética de Santiago Leal. Maravilloso, de verdad, haber compartido contigo. Pues en serio, muchas gracias. Bueno, y nos vemos muy pronto a todos los que nos acompañaron. El viernes entrante estaré con un nuevo invitado, ya les contaré de quién se trata. Y bueno, te dejo ir a tomar tu cafecito de la tarde o lo que sea
que tengas como ritual de un inicio de fin de semana como Un este. té, siempre un buen té es una maravilla. Un buen té es una maravilla. Yo ahora estoy fanático del té chai, me lo tomé antes y voy por el siguiente. Pues me parece muy bien. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias. Saludos a todos. Mil gracias.